El siguiente tema que vamos a ver es reacciones químicas. Ok, normalmente las reacciones químicas producen o absorben calor del entorno. Este tipo de reacciones ya habíamos dicho que se llaman reacciones de tipo exotérmica y ¿qué? Y endotérmica. De alguna forma, debería yo de poder calcular cuánta energía libera una reacción o cuánta energía absorbe una reacción. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer utilizando las tablas de datos termodinámicos. Es decir, voy a buscar en la tabla de datos termodinámicos las entalpías de formación. ¿Qué es una entalpía de formación? Cuando yo formo una mol de alúmina, de esta de aquí, óxido de aluminio, necesito 2 mol de aluminio y 3 medios de mol de ¿quién? De oxígeno. Vean que siempre está normalizado a una mol de ¿quién? De aluminio. Al momento de generar esta reacción, dice aquí que me produce menos 400.9 ¿qué? Kilocalorías por cada mol, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estas son la energía que me produce esta reacción. Si yo quiero buscar alguna otra, pues tendré que buscar ahí en la tabla de datos termodinámicos. Verán ustedes que en su tabla hasta arriba vienen todos los calores de formación de muchas sustancias. Muchos compuestos vienen ahí sus calores de formación. Vienen kilocalorías por cada mol, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular de cualquier otra reacción? Vamos a ocupar algo que se conoce como la ley de Hess. ¿Qué dice la ley de Hess? Si tú tienes otra reacción que no sea una reacción de formación, puedes hacer esta suma, donde n, bueno, esta nu, letra griega nu, sería el coeficiente estequiométrico de cada sustancia en la mezcla, en la reacción. Y este sería la entalpía de formación de cada una de las sustancias. Por ahí viene un ejemplo, vamos a hacer algún ejemplo. Esta reacción de aquí sería la formación de alúmina a partir del óxido de hierro con aluminio. Este óxido de hierro, el mineral se llama ¿cómo? Bustita. Y de la bustita, si la mezclo con aluminio, es lo que decíamos que era la aluminotermia, mezclar un óxido de hierro con aluminio, y el aluminio se sacrifica y devuelve al hierro metálico, ¿cierto? Si yo tengo impurezas de óxido en un baño metálico, ¿qué hago? Agrego aluminio, el aluminio se sacrifica, se va a la escoria, y me quedo con el hierro metálico, ¿cierto? Ok, busquen por ahí, yo ya puse ahí la primera, busquen por ahí las entalpías de formación de cada sustancia. ¿Qué otra cosa es importante? En la ley de Hess, el coeficiente estequiométrico se va a tomar positivo para productos y negativo para reactivos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería el coeficiente estequiométrico del óxido de hierro? Menos 3. Del aluminio sería menos 2. De la alúmina sería 1 positivo. Y del hierro sería 3 positivo. ¿Ok? Dígame cuál es la entalpía de formación de cada uno de ellos. ¿La del aluminio da cuánto? 0, ¿no? La del aluminio da 0. Y la del hierro también, ¿no? Y es una convención. Todos los elementos puros, en su estado más estable, ¿cuánto vale su entalpía de formación? 0. Ese se llama el estado estándar químico. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello compuesto sí tiene una energía de formación, pero las sustancias puras o elementos puros no tienen energía de formación. Y dice aquí, las únicas dos que necesitaría encontrar en la tabla serían estos dos. Porque del aluminio y del hierro, ¿cuánto vale su entalpía de formación? 0. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar escribir las reacciones. Esta es la reacción total, ¿no? Vamos a escribir las reacciones de formación. La alúmina, esta sería su reacción de formación, ¿cierto? Ya está balanceada y todo. Y está normalizada para que sea una mol de alúmina la que se forma. ¿Cuál otra reacción tendríamos que escribir? La formación de ¿quién? Del óxido de hierro. Pero vean que está volteada. La formación sería al revés. Mezclar hierro y oxígeno y obtener ¿quién? Al óxido de hierro. Aquí sería como, en vez de formación, sería la que, la descomposición del óxido de hierro. Por lo tanto, esta reacción la vamos a tener que multiplicar por un signo negativo para que se voltee toda la ecuación, ¿cierto? Y para que cumpla con la estequiometría de aquí arriba, vean que me falta multiplicar a toda la reacción por ¿cuánto? Por 3, ¿no? Y al momento de sumar estas dos reacciones, ocupar la ley de Hess, me va a dar la reacción final.
Si yo sumo estas dos reacciones, me da la de reacción de arriba, ¿no? Eso es lo mismo que hace la ley de ¿quién? De Hess. Cancelar reacciones, una con la otra, y ocupar los datos termodinámicos. Pero para fines prácticos de nosotros, lo que vamos a hacer con la ley de Hess es multiplicar coeficiente estequiométrico por entalpía de formación. Por ejemplo, para esta reacción que está aquí, ¿cuál sería la expresión? Sería menos 3 veces la entalpía de formación del óxido de hierro. ¿Por qué menos 3? Porque su coeficiente estequiométrico para reactivos es negativo. Luego sería menos 2 veces la entalpía de formación del aluminio, más una vez la entalpía de formación de la alúmina y más 3 veces la entalpía de formación del hierro. El del hierro y el del aluminio, ¿cuánto vale su entalpía? 0. Entonces nada más haría la cuenta. Hagan la cuenta, ¿cuánto valdría? Los datos están aquí arriba. Dígame cuánto vale la entalpía de formación utilizando la ley de Hess. Ahí está la reacción abajo. ¿Menos cuánto? Ahorita lo checamos. Menos 200 algo, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo quedaría la entalpía de la reacción? Quedaría menos 211.3, ¿cierto? Solamente prevalecen estas dos que no valen 0. Y listo. Esta sería la entalpía de reacción. ¿Qué significa? Sería la cantidad de sustancia, perdón, la cantidad de energía que se libera al yo hacer reaccionar una mol de sustancia. Usted va a decir, ¿una mol de quién? Ok, sería una mol de quién? De alúmina. Esa sería la energía que se produce por cada mol de alúmina. Pero también es la energía que se produce por cada 3 mol de quién? De hierro. Y es la misma energía que se produce al hacer reaccionar 2 mol de aluminio. Es decir, está relacionada, por mol, está relacionada con cualquiera de los 4 coeficientes estequiométricos de la reacción. Sería el equivalente 211.3 por cada 3 mol de quién? De hierro. Y así en adelante. ¿Ok? Vamos a poner aquí, creo que viene otro ejemplo. Déjenme ver si viene otro ejemplo. Sí, viene otro ejemplo. Intenten encontrar la entalpía de la reacción a 298. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todas las entalpías de formación que estamos utilizando tienen un cerito. ¿Por qué tienen el cerito ahí? Porque esta es la temperatura estándar. Estamos pensando que esta reacción ocurre ¿a qué? A 25 Celsius, 298. ¿Qué es lo que maneja el Kubachevsky? La realidad es que nunca ocurre a 298. O sea, si yo mezclo aluminio y un mineral de hierro, jamás va a ocurrir la reacción. O sea, nunca voy a ver que se quemen o algo así. ¿Qué tengo que poner? Calor, ¿no? ¿Por qué? Porque la cinética es muy lenta. La reacción sí es viable, pero ¿qué pasa? Es muy lenta, la puedo dejar ahí 1000 años y todavía no reacciona, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Calentar. Pero la ley de Hess nunca dice cuál es la entalpía de reacción a otra temperatura. Solamente establece cuál es la entalpía de reacción a 298. Entonces vamos a calcular a 298 cuál sería la entalpía de formación, perdón, la entalpía de reacción de esta reacción de aquí abajo. Este proceso se llama la tostación de covellina, perdón. Este de aquí, el sulfuro de cobre, así se llama el mineral. Hay un mineral que es sulfuro de cobre. Y al momento de intentar extraer el cobre, me es muy difícil extraerlo en su forma de sulfuro. ¿Qué es lo que hago para mejorar mi proceso de extracción? Lo tosto, ¿va? Así se llama. Se tuesta, ¿no? Y le doy una tostada ¿con quién? Con oxígeno. Es decir, le meto oxígeno al sistema. El oxígeno va a llegar a oxidar a todo el azufre.
y también oxidar al cobre y va a terminar el óxido de cobre con el trióxido de azufre. ¿Qué hago con el trióxido de azufre? Ácido sulfúrico. Lo paso por agua y genero ácido sulfúrico y es un proceso 2 veces benevolente porque este se puede vender, el ácido sulfúrico se vende y el proceso de tostación pues me genera el óxido de cobre que es más fácil en extraer el cobre calentándolo simplemente. ¿Ok? Entonces intenten calcularlo. ¿Cuál sería la entalpía de reacción? Su entalpía de formación de los elementos puros vale 0. No va a ser gaseoso. El SO3 es gaseoso. De hecho, se tiene que usar una campana y extraer el SO3 porque es tóxico y se hace pasar por agua para volverlo ácido sulfúrico. Caliente, ¿no? En caliente se pasa por agua y se vuelve ácido sulfúrico. Paréntesis es gas. Muy bien, sí, de las tablas. ¿Listo? ¿Perdón? Ahorita lo checamos. Por ahí dicen que son menos 144 punto algo. Ustedes tienen que hacer el cálculo y tienen que llegar a lo mismo, ¿no? ¿Queda en qué? Kilocalorías por mol. Sí, kilocalorías por. Ahorita vamos a hablar del signo. El signo es importante, sí. Sí, sí, sí. En la pasada no hablamos del signo, ahorita vamos a hablar qué pasa con el signo. Por acá dicen que menos 144. Creo que sí. Ya dos dijeron que 144. Menos 119 dicen por allá. Todos están haciendo el mismo cálculo, ¿verdad? Vamos a poner aquí los datos. Según yo, los 3 datos que necesitan son estos. ¿Sí los encontraron? ¿Dudas, preguntas de dónde salen estos datos de la tabla del Kovachevsky? Ok. ¿Y cuál es la cuenta que hay que hacer? Esta, ¿no? ¿Cuáles van negativos? Solamente va negativo el del sulfuro de cobre, ¿cierto? Y los otros dos van positivos, coeficiente estequiométrico 1 y 1. El del oxígeno debería de ir con menos 2, pero vale 0. La entalpía de formación del oxígeno vale 0. Según yo da esto. Sí. ¿Por qué en las tablas no aparece el oxígeno? Aparece. ¿Cuánto vale el oxígeno? Pero hay uno, revise si es oxígeno solito o ozono. Porque el oxígeno así diatómico, su entalpía de formación creo que vale 0. A ver, déjeme checarlo. Dice usted que la entalpía del oxígeno vale distinto de 0. Vamos a buscarlo. ¿Está en la 300 algo? M. Sí, muy bien, eso es monoatómico. Este, ¿no? El otro sí vale 0, ¿cierto? Sí, tengan cuidado con ese tipo de cosas en el examen.
¿Por qué aparece un oxígeno monoatómico? Ok, normalmente todos los metales del ambiente toman oxígeno y lo vuelven monoatómico y lo meten en su estructura cristalina. De hecho, cuando está fundido el metal, absorbe oxígeno del ambiente. No nada más se oxida el metal, además que lo disuelve. Y lo disuelve en forma monoatómica. Entonces sí puede ser que utilice una reacción en la cual no tomo el oxígeno del ambiente, sino tome el oxígeno de un baño metálico para hacer la reacción. Entonces tendría que utilizar ese oxígeno monoatómico que aparece ahí, ¿no? Pero en este caso no, es oxígeno diatómico. ¿Cuánto vale su entalpía de formación? 0, ¿no? Ok, vamos a poner tantito rapidísimo. ¿Por qué el signo negativo? ¿Qué significa el signo negativo? Que es exotérmico. Acuérdense, exotérmico quiere decir que saca energía de su sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo al calentar a esta sustancia y hacer la reacción, ella misma me va a proporcionar energía para seguir calentándose. Es decir, un proceso que al mismo tiempo que yo realizo la reacción, se autocalienta. Y eso es bastante benevolente, ¿no? Porque no ocupo toda la energía suficiente para llevar a cabo la reacción, sino que la misma reacción me va ayudando a que se lleve a cabo el calentamiento. Vamos a intentar trabajar la siguiente ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre la energía interna de una reacción y la entalpía de una reacción? O sea, ¿cuál sería la energía interna de una reacción y la entalpía interna de una reacción? Ok, perdón, la entalpía de una reacción. La diferencia es, utilizando la definición de entalpía y energía interna, si ustedes se acuerdan, la entalpía es la suma de la energía interna más PV. Cuando yo diferencio, para sacar la diferencial de entalpía, quedaría la diferencial de H, diferencial de U y diferencial de este producto, P por B. Si ocupo gas ideal, lo sustituyo, sería diferencial de ¿quién? De nRT. ¿Qué quiere decir? Que yo calculo la entalpía a cierta temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre entalpía y energía interna? Pues este término. Y de hecho la única cosa que no es constante es la cantidad de sustancia. Porque estamos diciendo que estamos calculando a 298 Kelvin, ¿sí o no? La entalpía de la reacción. ¿Qué significa que la energía interna sea distinta que la entalpía por este término? Que en un proceso con gases presentes, la entalpía y la energía interna son diferentes. Pero en un proceso metalúrgico con puros sólidos y líquidos, ¿qué va a pasar? Como no hay cambio de gases, la energía interna y la entalpía son prácticamente ¿qué? Lo mismo. Voy a poner ahí el ejemplo, ahí viene el ejemplo. Este de aquí, dice ahí, la cantidad de moles de gas en los reactivos son 3. Esta es la única sustancia gaseosa de la reacción. ¿Cuáles son las moles iniciales? 3. ¿Y cuántas moles de gas terminan al final? 3. La diferencia de moles de gas, ¿cuánto vale? 0. Ahí podemos suponer que la entalpía y la energía interna son numéricamente la misma, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Ahí podríamos suponer esto. ¿Qué pasa con esta otra? Vamos a poner ahí. ¿Cuál es la diferencia entre las moles finales y las moles iniciales? Esta vale 1 y esta vale 1.5, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre las moles de gas al inicio y al final? 0.5, ¿no? De hecho sería 1 menos 1.5 sería menos 0.5, ¿no? ¿Cierto? Moles finales sería 1, moles iniciales 1.5, al restarlos me quedaría menos 0.5. Intente calcular ambos valores, delta H de reacción y energía interna de reacción. Busquen los datos en el Kubachevsky. Bueno, se los paso, ya. No la hacemos tan cansada, ya. Ustedes pueden. Ya me di cuenta que ya lo saben buscar. Hagan los cálculos con esos 3 valores de entalpía. ¿Qué hay que hacer? Ley de Hess. Del resultado final, con el delta de moles de gas, con el cambio de moles de gas, calcular la energía interna de reacción. La mayor parte de los procesos de metalurgia no calculamos nunca la energía interna de reacción, pero se puede calcular. ¿Cuál es la acumulación de energía que ocurre dentro del sistema? Normalmente a lo que nos interesa a nosotros sería la entalpía, porque está más relacionada con el calor sensible que vamos a estar observando en nuestro sistema.
Y sobre todo porque los procesos se llevan a presión constante. ¿Cierto? Bueno, intenten calcularlo. Díganme cuánto les da. Ahora, si es estándar, ¿a qué temperatura van a calcular este término? A 298. ¿Ok? Vean las unidades de la entalpía, está en kilocalorías. Aguas porque R no está en kilocalorías, está en calorías. Chequen las unidades, no se vayan a equivocar. Son errores clásicos del examen. Aunque es una cuenta de sumas y restas, las unidades y algunas cosas son detalle. Si se equivocan, ahí es donde caen. Queda casi igual, muy bien. Vamos a poner ahí la respuesta. Creo yo que sí queda casi igual. Esta sería la entalpía, ¿cierto? 105.7. Y la energía interna, el cambio en la energía interna habría que hacer la diferencia de las mol. ¿Cierto? Que quedaría menos 0.5.
Moles finales de gas. Aguas porque solamente juegan los gases aquí. O sea, esta mol de aquí no participa en la diferencia entre delta H y delta U. Y según yo me quedaría esto, ¿no? Cambia muy poquito, solamente en las decimales, en las partes decimal de las kilocalorías, ¿cierto? ¿Cuál no entraría? Los sólidos. Este sulfuro de zinc y el óxido de zinc no entran para el cálculo de delta N. Solamente las partículas gaseosas o sustancias gaseosas. ¿Dudas, preguntas?